Bueno, continuando con la clase, una vez que ya los socios reunieron los requisitos señalados en las diapositivas anteriores, lo que ahora toca es ir ante el registro público de la propiedad y de comercio para registrar o inscribir esta sociedad y cumple con una abstracción jurídica muy importante en la actualidad. Se le va a dar una personalidad jurídica distinta a la de los propios socios. Si lo vemos de forma analógica, es cuando nace un niño y una vez que nace, para que sea reconocido públicamente, lo que se hace es inscribirlo en el registro civil. Cuando se registra, ahí ya a partir de ese momento, ese bebé ya puede tener derechos, no obligarse todavía, pero sí tiene muchos derechos señalados en nuestra ley mexicana. Bueno, va a pasar exactamente lo mismo con esta sociedad. Una vez que los socios están de acuerdo, hacen sus estatutos, constituyen esta sociedad, lo que va a pasar es de que, por así decirlo, virtualmente llevan a este nuevo ente ante el registro público, y una vez que ya está registrado, la justicia mexicana, bueno, la ley mexicana va a otorgarle derechos y obligaciones. Y también pasa algo muy interesante con los socios. De la esfera jurídica de estos socios se empieza a escindir una de las unos cúmulos de derechos que se van a desprender para entregárselos a esta nueva persona, a este nuevo ente jurídico que le llamamos sociedad. Entonces, si cada uno de los socios tenía que aportar 50,000 pesos, y estamos hablando de 10 socios, esos 50,000 pesos que estaban dentro de la esfera jurídica de uno de ellos, se desprende para otorgárselo a la sociedad, y esta sociedad va a tener 500,000 pesos, siguiendo con esta lógica. Pero ¿qué pasa con aquellas sociedades que fueron creadas pero que no fueron registradas ante el registro público? Estas serán consideradas como irregulares, pero no tendrán, por decirlo de una manera, obligaciones o incluso derechos hasta que se exterioriza ante terceros. ¿Por qué? Porque esto implica que hubo un ejercicio por parte de esta sociedad respecto a otras personas y se generaron obligaciones. Y esto pasa mucho en materia comercial. Hay algunas personas que están proyectando hacer algún tipo de sociedad. Incluso podemos incluso tener todo el concepto ya señalado, ya establecido, pero si no está inscrito en el registro público, pues no tiene efectos jurídicos. Pero si empezamos a hacer esa sociedad y ya la empezamos a promover ante terceros, e incluso ya empiezan a hacer contratos sin siquiera tener personalidad como tal, fíjense que nuestras leyes castigan a este tipo de sociedades y sí les da una personalidad solo para las obligaciones y sobre todo para las sanciones. ¿Esto por qué? Respecto a las personas que no les ha afectado su creación, pues realmente es una ficción jurídica y no ha permitido crearse. Repito mi analogía, es como cuando uno como persona tiende a futuro querer tener un hijo, e incluso puede uno estar pensando en que va a crecer, cómo va a estudiar, qué va a estudiar, vamos, en fin, nosotros lo estamos proyectando. Así también los socios, cuando se juntan, es para crear una especie de ente o de persona, pues se llaman personas morales, que a futuro va a tener algún tipo de objeto o de objetivo. La diferencia es que cuando se trata de sociedades mercantiles, bueno, la diferencia es enorme, pero en particular es cuando existen ya obligaciones como castigo, como sanción de
de este tipo de sociedades irregulares es que no se les otorga derechos, pero sí obligaciones. ¿Y cómo es que una sociedad va a empezar a obligarse? Si estamos diciendo de que son como personas físicas, ¿cómo realizan su voluntad, por así decirlo? Bueno, estas sociedades expresan su voluntad y actúan por medio de personas físicas, que son las que integran sus diferentes órganos. Y repito, una persona moral o una sociedad no se va a mover por sí mismo, no se crea por arte de magia, sino que las personas físicas, que fueron las que tuvieron la voluntad de crear esa sociedad, son las que van a integrar estos órganos. ¿Y cuáles son estos órganos? Si bien existen algunas diferencias que se encuentran en la estructura de cada sociedad mercantil señalada en nuestra ley, podemos encontrar que las sociedades tienen como ejes básicos. El primero de ellos es que existe un órgano de decisión, mejor conocido como la asamblea, un órgano de gobierno o de administración, que será quien ejecute y le llamaremos administrador. Y por último, un órgano de vigilancia, que sería como un comisario que va a estar revisando la forma en que está actuando esta sociedad. Y bueno, en principio de cuentas, la autoridad suprema de toda sociedad es la asamblea o junta de socios, como se le conoce en las sociedades en las que predomina el aspecto personal. Ya veremos que existen unas sociedades que están reguladas respecto a sus características y muchas veces sus socios son integrantes de una familia o fueron creados con el fin de que sus socios fueran parte de una familia. Por otro lado, las funciones del órgano administrativo son de dirección y administración, es decir, no solamente va a administrar, sino va a dirigir la propia sociedad y solo la realiza en ejecución de las decisiones adoptadas en asamblea, pues es el cuerpo social a quien se le encarga de cumplir tales decisiones. Haciendo algo similar o una analogía, nuestro sistema de gobierno es muy parecido. Tenemos lo que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder legislativo, es el que se va a encargar de crear las leyes y regular las conductas de la sociedad. Pero para ello necesita alguien que ejecute esa aprobación, esas decisiones de los representantes de la propia sociedad. Y para ello está nuestro presidente, nuestro mandatario, cuya función es hacer cumplir lo que señalan las leyes. Y para ello hay que tomar decisiones. Y esas decisiones no tienen que estarse reuniendo todos los días el Congreso de la Unión, por decirlo de una manera, para estar tomando esas decisiones, sino también el Poder Ejecutivo es el que va a determinar ciertas acciones para que se logre el cometido. Bueno, exactamente lo mismo pasa con la sociedad. Si la sociedad quiere que aumente la producción en un 50% o que aumente la aumente las utilidades, bueno, el órgano de administración va a ser el encargado de buscar las políticas necesarias para que se logre este aumento de utilidades. Bueno, las sociedades pueden actuar por medio de ya sea de un administrador, cuando se confía la administración a una sola persona, o por medio de un consejo de administración, cuando son varias las personas que lo integran. Prácticamente esto tiene lógica. En este último caso, las atribuciones otorgadas al consejo pueden desempeñarse en forma conjunta o separada, según convenga a la sociedad y ahí lo determinen los socios. En este caso, existen reuniones por parte de este tipo de órganos cuando son colegiados y se establece en el orden del día cuáles van a ser los actos a seguir para cumplir con las especificaciones que se ordenaron del órgano superior. Para ello puede haber incluso como grupos o comisiones que van a desempeñar ya sea mercadotecnia, presupuesto, en fin. Puede haber tantos tipos de comisiones como se encuentren establecidos en el acta constitutiva. Pero para que puedan realizarlo y que esté establecido en el acta constitutiva,
se va a hacer a través de encomiendas y estas se confieren a través de un mandato. Ese mandato toma la forma de poderes otorgados conforme a la legislación civil. Así, a los administradores de las sociedades mercantiles se les faculta mediante poderes generales o específicos. Para el caso que nos ocupa, existen 3 tipos de poderes, dependiendo del contenido de actos cuya ejecución se les encomiende y puedan otorgárseles. Y pueden ser de pleitos y cobranzas, de actos de administración o actos de riguroso dominio. En cuanto a pleitos y cobranzas, se le da la personalidad a este administrador para que se postre, por decirlo de una manera, la personalidad jurídica en una sola persona, con el fin de defender los intereses de la propia sociedad. Cuando se trata de un poder de actos de administración, tiene como finalidad la gestión de un patrimonio, es decir, conservar el valor del mismo y obteniendo frutos normales de este. Es decir, se le va a permitir que realice la administración de bienes, ya sea el pago de impuestos también, o bien la renta de propiedades. Y por último, los actos de riguroso dominio. En este caso, el apoderado tiene las facultades como si fuera el dueño de los bienes de la sociedad, por lo que podrá vender, donar o ejercer cualquier otro acto de dominio relacionado con los bienes de la propiedad de la sociedad. Bueno, dicho esto, también existen 2 formas de constituir una sociedad. Ya vimos que tenemos que presentarlo ante el registro público, pero para que podamos presentarlo ante el registro público, primero tenemos que buscar la manera de que nazca. Repito, se me figura mucho de manera analógica, y disculpen mi ejemplificación, pero es como si eligiéramos entre que sea un parto natural o a través de cesárea el nacimiento de esta persona. Así también, para constituirla tenemos 2 formas. La primera de ellas es la que se conoce como simultánea y es la forma más común de organizarla. Basta con que los socios concurran ante notario y en un solo acto celebren la asamblea constitutiva y aprueben los estatutos sociales. Si se fijan, muy sencillo, se reúnen con el notario y obviamente aquí tienen que tener presentado ya todos los documentos. Van con él y él va a certificar que se tuvo el quórum legal y que fue aprobado los estatutos. En la otra forma es como se regula a través de una constitución por suscripción pública, en la que los socios fundadores redactan un programa y un proyecto de estatutos. Una vez que los tienen, lo depositan en el registro público y convocan al público en general a la firma de suscripciones, la entrega del depósito correspondiente a su aportación y a participar en la asamblea constitutiva. Si se fijan, el primero es más cerrado, más petit comité, por decirlo de una forma burda, y la otra es de forma abierta. En la segunda forma se me figura mucho a cuando se hacía en la época de la Edad Media, en donde se suscribía un contrato y se hacía público para ver quién firmaba o se unía a la empresa para embarcarse aquí a las Américas. Exactamente lo mismo. Se hace público, se hace la convocatoria. Ustedes pueden ir al registro público del comercio y van a ver en las vitrinas algunas convocatorias. No sé, y soy sincero, aquí en Aguascalientes yo no he visto, pero porque generalmente ya están constituidos los socios o ya están establecidos. Y veamos desde ese punto, muchas sociedades mercantiles empiezan como una empresa, decirlo así, familiar. Entonces el hecho de que alguien quiera agregarse a esa sociedad, híjole, muchas veces como que lo tienen limitado precisamente porque no saben con quién van a tratar o no saben los ideales de esa persona. A lo mejor son buenos, pero siempre existe la duda y por eso es muy poco utilizado esta última forma. Bueno, ya vimos todo el esqueleto, por así decirlo, de una sociedad,
cuál es la forma en que nace esta sociedad, pero ahora vamos a ver las características o cuántos tipos de sociedades existen en nuestro país. Pues bien, la constitución, la organización y la operación de las sociedades mercantiles se encontrarán regulados en principio de cuentas. Vamos a ver posteriormente que existen otras leyes que establece otro tipo de sociedades mercantiles, pero en particular la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es de carácter federal. Así está establecido en nuestra Constitución. Todo lo que tiene que ver en materia de comercio lo regula la propia Constitución. Y esto porque cuando se trata de comercio es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los códigos civiles de todos los estados, existen ciertas costumbres muy peculiares, ya sea en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Quintana Roo o incluso aquí en Aguascalientes. Por eso existen, si se fijan, varios códigos civiles. Bueno, si dan una revisadita, van a ver que existen distintos códigos civiles por estado. ¿Por qué? Repito, la tropicalización de normas de materia civil y que corresponde al Código Federal es muy complicado por los usos y costumbres de esos estados. Pero curiosamente, cuando se trata de comercio, existen normas universales que se aplican aquí y en China, literalmente. Los tratados que se hacían en Venecia, por ejemplo, también en la Edad Media, ustedes van a notar que tiene las mismas características un pagaré de aquella época con la que nosotros estamos utilizando. Lo único que se diferencia son las vías. Anteriormente era a través de embarcaciones o medio terrestres y actualmente utilizamos en una aplicación para poder hacer una compra en China, en Rusia, en Inglaterra o en Sudamérica, llámese Argentina. Nosotros tenemos la posibilidad de comprar un producto en aquellos lugares y las características de la compraventa son igualitas. Entonces no requerimos una ley extraordinaria o una ley, un código de comercio para el estado de Aguascalientes, para Yucatán, para Chiapas, porque las características van a ser siempre las mismas. En fin, existen 6 tipos de sociedades mercantiles en esta Ley General de Sociedades Mercantiles. Es la de nombre colectivo, sociedades en comandita simple, sociedades de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, que es la que más conocemos, sociedades en comandita por acciones y sociedad cooperativa. Empecemos con las sociedades a nombre colectivo. Este tipo de sociedades es la primera de las que se configuran en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles y se caracteriza por ser una sociedad de personas más que de capital. ¿A qué nos referimos con esto? A que lo importante de este tipo de sociedades no es en sí el capital que aportan. ¿Por qué? No es lo mismo tener 5 millones de pesos invertidos en una sociedad si una persona que se encuentra ahí no tiene los conocimientos apropiados o propios del comercio. Ahorita me estaba acordando de una serie, yo se lo recomiendo mucho, que se llama Shark Tank, en donde van llegando gente que está creando ciertos productos y estos productos los presentan ante empresarios muy prestigiados. Bueno, de acuerdo al programa, son gente de mucho dinero, pero que han tenido ese dinero precisamente por la forma de generar sus estratégicas comerciales y obtener esa cantidad de dinero que tienen. Y bien, muchas veces en ese programa lo que pasaba era de que los que presentaban el invento o la mercancía no querían como tal el dinero, sino que querían era el prestigio o el nombre, por eso el ejemplo de estas personas, porque eran una garantía de que iba a funcionar esa empresa. El know-how que tenían prácticamente garantizaba el éxito de ese producto.
Bueno, también vimos que, bueno, se vieron algunos empresarios que pues no le atinaban a una y por lo tanto pues no obtuvieron esa inversión. Pero eso se los dejo de tarea para que lo vean. Bueno, y repito, este tipo de sociedades lo que buscaba también es que fuera más cerrado en cuanto a sus socios. Cuando les decía, cuando se hacía la constitución de estas sociedades, muchas veces se utiliza que sea de carácter cerrado, es decir, que ya tienes a los socios para poder empezar esta empresa. Así también, en específico, cuando se trata de sociedades en nombre colectivo, siempre tienen un carácter tipo familiar, no siempre, pero sí la mayoría de ellos tienen incluso el nombre de estas sociedades están compuestos por el nombre de la familia. Si han visto aquí en Aguascalientes, tenemos a López y González, no sé si reconozcan esa marca, Torres Corso, fíjense, todos son de autos. Ahorita no me acuerdo de alguna que sea de familia. Ahorita a lo mejor en el transcurso del video me acuerdo, si no, se los dejo de tarea. O si alguien se acuerda de una, me avisa. Pues bien, su manera de funcionamiento es rígida, pues hay decisiones que requieren el voto unánime y la muerte de uno de los socios deviene en su necesaria disolución. Así de rígida. ¿Por qué? Porque muchas veces el nombre corresponde el dueño original de esa sociedad es el pilar de la misma. Si falleciera, a lo mejor el renombre que tiene esa sociedad mercantil se podría venir abajo. Me está acordando de JM Roma, pero me acuerdo que esa es sociedad anónima. Sigo intentando la búsqueda. ¿En qué estaba? Ya. La forma en que cuando se pierde alguno de los socios, si es el pilar de esa sociedad, pues tiende a extinguirse. Repito, no siempre, aunque dice que puede haber una necesidad de disolución. Y también se habla sobre voto unánime en algunas decisiones, no todas, pero muchas veces, por ejemplo, cuando van a integrar a un nuevo socio, son muy rigurosos precisamente por la forma en que está estructurado este tipo de sociedades. Es como cuando alguien entra a su familia, pues siempre tenemos como que la idea de prevenir para ver que sea una persona de buen renombre. Bueno, el caso es que cuando siempre entra alguien en nuestra familia, siempre tenemos el recelo ese de apartarnos, primero observar y después tomamos decisiones. También aquí, el hecho de que llegue una persona externa a estas sociedades implica muchas veces mucho recelo y quizás no se pueda concretar. En cuanto a la forma de responsabilidad en esta sociedad, es un momento de definición legal de las sociedades mercantiles. Y en el caso particular de estas sociedades, cuando existe una responsabilidad de la propia sociedad y si está estipulado en los estatutos que se suprima la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, no puede producir efectos porque la naturaleza de las sociedades mercantiles a nombre colectivo son de responsabilidad ilimitada y solidaria. Y ahí también otro elemento de por cual no tienen más socios de los que lo iniciaron. Imagínense que llega un nuevo socio y este nuevo socio se compromete a realizar ciertas actividades de la propia sociedad que los ponen en jaque y los demás socios van a tener que responder, y no solamente del patrimonio de la sociedad, sino que también van a tener que responder con su patrimonio propio. Bueno, ya ven que me encanta mucho la historia. El origen de las sociedades de nombre colectivo
se encuentra en la Edad Media. Si se fijan, ya les he dicho varias veces y creo que lo voy a seguir repitiendo en lo sucesivo. La Edad Media es donde aparte todo nuestro concepto de derecho mercantil, y no es la excepción cuando se trata de sociedades mercantiles. En esta época existían las comunidades familiares, ya sea de hermanos o de padres e hijos. E incluso si se fijan, algunas sociedades, una sociedad mercantil dice John y Johnson o Hernández e hijos. Bueno, todo ese concepto se encuentra en su origen en nuestra Edad Media, en donde pues algunos alfareros, artesanos, le enseñaban a sus hijos o a la familia ese arte de realizar algunos oficios. Luego entonces, como se dedicaban a ese género de trabajos comerciales, entre ellos se apoyaban y se formaba lo que era un patrimonio familiar que pudiese ser, bueno, en aquel entonces lo que hacían era de que se juntaba ese patrimonio y cuando existía alguna especie de inversión para que esa familia creciera económicamente, se garantizaba el patrimonio del hijo, del padre, del hermano, todos en conjunto que tenían la misma actividad, el mismo oficio, pues lograron obtener ese crédito y la forma en que se iba a pagar era de forma subsidiaria e ilimitada. Bueno, en este caso solidario, subsidiario e ilimitado por estas personas. Y esto porque en aquella época todavía no se atribuía a la sociedad una personalidad jurídica distinta a la de sus miembros. De hecho, esta es la sociedad más antigua dentro del sistema o del derecho mercantil. Es más, ustedes lo pueden ver en algunas, sobre todo en los comercios de frutas y verduras. No sé si les ha tocado, pero muchas veces el papá tiene su propia frutería y el hermano tiene una frutería, no sé, en Ojo Caliente, y hay otro que lo tienen en el mercado Morelos. En fin, existe, todos trabajan en en el mismo oficio. Y si se fijan, no ha cambiado muchísimo desde aquella época. Bueno, en cuanto al órgano supremo de estas sociedades de nombre colectivo, va a ser la Asamblea General o la Junta de Socios, con la cual deben de ajustarse bajo las siguientes reglas. Y van a ver qué tan rigurosos son esas reglas. La primera de ellas es que si se trata de modificar el contrato social, para empezar, la decisión tendrá que ser unánime, al menos que se hubiera pactado algo distinto estatutariamente, pero en específico en esa actividad. Así, las demás decisiones se tomarán por mayoría de votos de los socios. También pueden pactarse que los votos se computen no por persona, sino por cantidades. En este caso, cuando la mayoría de intereses lo represente uno solo de los socios, se requerirá además el voto de otro. Imaginémonos en una familia, generalmente el que tiene el mayor inversión o patrimonio en cuanto a su parte social es el papá, y el que va a hacer el voto, el otro voto, pues generalmente es la mamá, ¿verdad? O el hermano mayor. Otra característica es cuando se haya adoptado el sistema de votación por cantidades y hubiera socios industriales, su voto valdrá tanto como el voto que representa el mayor interés de los socios capitalistas. Estos socios industriales no se refieren como tal a cuanto a inversión de dinero o capital, sino todo lo contrario. Cuando se trata de socios industriales, estas personas van a aportar servicios y conocimientos técnicos, artísticos o científicos. En la sociedad, en este caso la sociedad le va a dar un grado, por así decirlo, de valor a lo que invirtió, pero si se fijan, la cantidad que corresponde
su votación es prácticamente nula. Y también cuando existen varios socios industriales, la representación de estos deberá votar en el sentido que hubieran adoptado la mayoría de los socios industriales. Se fijan, siempre va encaminado a que se alineen a lo que digan los socios capitalistas.